saben que nosotros traemos siempre pues personas que nos puedan compartir su expertise, personas que nos den un poquito de todo lo que hacen todos los días y que nos puedan enseñar cosas nuevas y que podamos aprender de ellos. Y la realidad es que el día de hoy tenemos un invitadazo. La verdad, en lo personal, yo se lo compartí. Le dije, te admiro mucho en toda esta parte de compliance y también en la parte personal es una persona increíble, muy buena onda, siempre está aquí andamos. Y me da mucho gusto poder estar el día de hoy presentándolo. Vamos a tener un espacio increíble con él. Va a ser una conferencia en la parte, que se sientan a gusto, que si tienen preguntas, ustedes las realicen y él va a poder contestarle todas sus dudas que tengan y que sea bastante interactiva. De esto se trata esta jornada de capacitación para ustedes. Y pues bueno, el día de hoy les quiero presentar a Carlos García Jiménez, quien él es director de ética y compliance en LATAM en Uber. Y la realidad es que toda su experiencia y el día de hoy que nos va a hacer llegar, pues ahora sí que, Carlos, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ver, y muy emocionado de estar el día de hoy con todos ustedes, hombre. Con muy buena respuesta, veo que hay de gente de toda la República, internacional, también de Ecuador, por ahí veníamos, y pues muy contento de estar acá y con el gusto de compartirles pues lo poco que sabe uno en temas de ética y compliance y como decías, invitarlos también a que hagan preguntas, que participen, porque esa es la idea de esto, ¿no? Que sientan a gusto, que al final del día esas dudas que, como se llamaría el libro, sería lo que siempre quiso preguntar de compliance y le daba miedo, hoy es el día para hacerlo y creo que en la medida que participemos todos también será una sesión mucho más enriquecedora para todos. Así es, y también los invitamos a que compartan este webinar con todos sus colegas, con sus amigos, con sus conocidos, que lo compartan y que hagan llegar esta información para que se conecten o puedan ver la grabación en redes sociales. También estamos en vivo por Facebook, así es que a todas las personas que están en Facebook les mandamos un abrazo. Y pues bueno, sin más, Carlos, este es tu espacio, esta es tu casa y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bert. Y un poquito para darles el antecedente de dónde vengo y cómo terminé en haciendo compliance para Uber. Creo que es importante el antecedente porque en muchas ocasiones se ve la función de compliance como el policía, se ve al compliance officer como la persona que está persiguiendo la organización, como el que todo el tiempo dice que no, como el que es el blocker de los negocios. Y la verdad es que personalmente me gusta implementar los programas de compliance de una forma distinta. Y tengo que hacer el disclosure completo. La verdad es que yo terminé en temas de compliance por accidente, así como terminé siendo abogado por accidente. Yo soy de profesión abogado, pero la verdad es que fue una decisión en la fila de registro donde se quiere ir usted a estudiar. Yo quiero estudiar, la mayoría de mis amigos se iban a ir a estudiar administración, contaduría, mercadotecnia. Dije, no, fue prácticamente un volado y terminé siendo abogado. Y así como terminé siendo abogado, un poquito de mi carrera, yo empecé diciendo, no quiero, ya siendo abogado, trabajar nunca en el gobierno. Dije, no, nunca voy a trabajar en el gobierno. No. Y mi primera experiencia laboral después del servicio social fue justamente en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces me fui a meter a la parte de gobierno. Después de la Procu, estuve un par de años ahí. Estuve en pronósticos para la asistencia pública. Me metí al tema de las loterías. En ese momento todavía no había esta fusión entre lotería y pronósticos y yo era el gerente jurídico y sin saber empecé a hacer compliance en pronósticos. Ustedes lo identifican por el Melate, el Probol, el Tris, Chispazo, todos estos raspaditos. Eh, ¿Por qué empecé a hacer compliance ahí? Porque empezaba a ver temas de reglamentos, empezaba a ver temas de lavado de dinero, temas de transparencia. En ese momento, les estoy hablando hace muchos, muchos años, empezaba el tema de transparencia en México y entonces nos tocó implementar toda esta organización para que toda la población tuviera acceso a cómo funcionaban pronósticos, que fuera transparente, el pago de premios, etcétera. Y entonces se cumplieron dos de las premisas que no querían. No quería ser abogado en principio, no quería trabajar en gobierno y pues la verdad es que nunca había pensado trabajar en compliance. La oportunidad de trabajar en compliance se me da tiempo después. Me invitaron a ser el director de Latinoamérica para Mead Johnson Nutritionals, que en ese momento era parte de Bristol Myers Squibb, en la industria farmacéutica.
Y yo creo que a la mayoría de los compliance officers o la gente que se dedica a compliance desde hace un tiempo, no nos tocó la elección, sino fuimos empujados. Y un poquito fue lo que me ocurrió a mí. Yo empecé con implementar un programa de compliance cuando creo que nadie conocíamos exactamente, lo estoy hablando hace 15, 16 años, nadie sabía exactamente con qué se comía el tema compliance. Cuando uno escuchaba el tema compliance era, ¿pero qué es esto? Es ser abogado, es ser auditor, es ser el contador, es trabajar para una firma. ¿En qué consiste ser un compliance officer? Era la pregunta, ¿no? Y la respuesta más sencilla que encontré para eso fue, metes a todos estos en una licuadora, lo licúas a velocidad 3 y ahí sale un compliance officer. Porque el compliance officer, y ahora lo vamos a ver durante la sesión, no solamente tiene que ver temas legales, tiene que ver temas de negocio, tiene que ver temas de entrenamiento, de comunicación, de auditoría, de regulaciones en general, pero no es que te enfoques en una sola cuestión. Entonces, la fortuna me sonrió en ese momento porque Bristol Myers Squibb fue una de las primeras empresas a nivel mundial, después de los grandes escándalos que hubo con Enron y toda la parte financiera, en ser señalada por el Departamento de Justicia y la SEC por prácticas en Estados Unidos. Entonces, una de las obligaciones que se tuvo en aquel momento fue implementar un programa de compliance para la industria farmacéutica. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que es divertida, ya tiene sus años, que era Del amor y otras drogas, se llamaba algo así, o así lo tradujeron al menos en México, que era acerca del lanzamiento de Viagra y todo lo que hacía la industria farmacéutica en la interacción con médicos, con cómo se vendían los productos y cómo se regalaba un montón de muestras y se les invitaba a congresos y se tenía un montón de regalos para los médicos, todos estos... recordarán ustedes, antes entrabas en los consultorios y estaba todo brandeado, tenía todas marcas por todos lados, desde el mousepad hasta las esponjitas, el cuadrito, la plumita, todo era brandeado. Y a partir de esta implementación del programa de compliance, en toda la industria fue cambiando este tipo de prácticas. Pero lo interesante de esto es que al ser la primera empresa o la primera industria o la de las primeras industrias donde se implementa un programa de compliance, esto fue totalmente traumático para la industria como tal, porque fue un pendulazo de todo lo que se permitía, de repente era oye, tenemos que ir al otro lado, ya no está permitido que hagamos esto otro. Y entonces lo que originalmente, o la respuesta que encontraba más frecuentemente era, vamos a perder mercado, no vamos a ser competitivos. El día que nosotros dejemos de pagar, invitar o sponsorear a los médicos, ese día salimos de la industria. Afortunadamente, esto se vio como un cambio positivo en el mediano y largo plazo. Se convirtió en una ventaja competitiva para todas aquellas personas que ya conocían lo que era compliance. Los representantes de ventas de Bristol Myers Squibb en algún momento fueran reconocidos de, tú vienes de Bristol, entonces ya no te tengo que explicar que tienes que hacer lo mismo, pero sin ningún tipo de ayuda económica, sin darles beneficios a los médicos, sino vender la ciencia por lo que da la ciencia. Y esa es la plática que queremos el día de hoy. ¿Cuál es la ventaja de compliance? Independientemente de la industria en la que estemos, finalmente, ¿cómo compliance se convierte en una ventaja competitiva para nosotros, para nuestra empresa, independientemente de qué empresa estemos? Puede ser una empresa pequeña, una empresa mediana, una grande, una empresa que tenga posiblemente presencia solamente en un país, en múltiples países, en múltiples continentes incluso, pero compliance no es una tendencia, no es una moda, y eso es a donde vamos a hablar y que vamos a atacar el día de hoy con ustedes. La industria farmacéutica nos enseñó muchísimas cosas. Primero, que se podía, que se valía. Creo que es algo que estamos experimentando ahora todos con la pandemia. Muchos paradigmas que antes se pensaba que estaban escritos en piedra, de repente tuvieron que ser cambiados. En aquel momento por un tema legal y en este momento por pandemia. Y es ahí a donde los quiero llevar. Esta rotura de esas ideas preconcebidas de que no se puede hacer negocio. Es caro hacer compliance. El compliance solamente es para empresas grandes. El compliance solamente es para un cierto grupo. Avanzando en la historia, después de la industria farmacéutica, fui director de ética y compliance también para Latinoamérica en una empresa que se llama TI Connectivity.
T-Connectivity. Todos ustedes tienen un componente de T-Connectivity en su vida. ¿Por qué? Porque tiene presencia de sensores principalmente en la industria automotriz, aeronáutica, aeroespacial, en la de oil and gas y en grandes maquinarias, ¿no? Entonces lo tiene en su refrigerador, el cafecito que se preparó en la mañana, en su cafetera que sabía hasta dónde llenar, su refrigerador que tiene distintas temperaturas, su coche con los sensores de proximidad, por ejemplo, las cámaras, todo eso lo hacíamos. Y teníamos una parte de negocio bien importante y bien interesante, que era el tendido de fibra óptica submarina. En aquel momento lo que hacíamos era tender fibra óptica, por ejemplo, de Nueva York a España o de California hacia Japón. Y cómo cambia la industria o la información. Para darles una idea, la cantidad de información que es transportada en una fibra óptica permitiría que toda la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, toda esa información a través de fibra óptica se traslade de un punto A a un punto B en un par de minutos. Todo ese contenido, toda la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Eso es casi imposible hacer a nivel satelital, porque los satélites tienen muy poca disponibilidad, están sujetos a temas climatológicos. La fibra óptica lo que permite, y ustedes lo experimentan ahora con su conexión de Internet, no es lo mismo tener un Internet conectado a un teléfono que a la fibra óptica, es mucho más eficiente. Entonces, esto tiene muchas utilidades. El reto desde el punto de vista compliance era cómo hacer que la narrativa que teníamos para la industria farmacéutica, doctores, desarrollo, ciencia, se transformara en algo relevante para ingenieros. Posiblemente se dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la industria farmacéutica y la industria de la transformación o la manufactura? Bueno, pues también hay riesgos de salud, de cómo operan nuestras fábricas, de salud e higiene, no solamente en la operación, sino en la salud mental. Es un trabajo sumamente repetitivo. Y hay lugares en el mundo que, por ejemplo, las condiciones de trabajo son completamente irreales. El ejemplo en China. Nosotros teníamos, recuerdo, varias plantas en China y en alguna ocasión visitando las plantas, el problema era que las grandes poblaciones se movían hacia los centros industriales y esta gente trabajaba literal de sol a sol y sin descanso porque trabajaban por un periodo de un año, año y medio sin descanso porque querían llevar todo ese dinero de regreso a su ciudad. Y literal, había gente que moría de cansancio porque entre más trabajaba, más le pagaban. Una empresa responsable lo que hacía era, por ejemplo, tener horarios determinados y sobre todo descansos obligatorios. Tenías ciudades dentro de las fábricas y eran descansos obligatorios. Lo que alguna gente hacía era, si me obligas a descansar, entonces me salgo de tu fábrica en el tiempo de descanso, que serían mis horas de sueño, y me voy a la fábrica de al lado a seguir trabajando. Entonces, compliance no solamente es un tema regulatorio, es también un tema de cómo interactúas para el bienestar de tus empleados, de tu comunidad, de tus clientes, y eso también, ¿cómo toca el tema de compliance? Toca desde la perspectiva de la ética, no necesariamente desde el tengo que cumplir con la regulación. La regulación estaba cumpliendo en esa fábrica al establecer los horarios de trabajo y los descansos obligatorios. La parte ética te decía, aún así, procura el bienestar de la población, ¿no? Entonces, fue bien interesante este paso de la farmacéutica a la de la transformación y finalmente terminando en Uber. El siguiente paso para mí, me hablaron un día un reclutador de España, me dijo, oye, ¿te interesaría trabajar en Uber? Dije, bueno, pues es que saltar de industrias ya más consolidadas, de industrias que ya tienen como que mucha más formación, a prácticamente hasta hace unos años una startup donde por antonomasia no se siguen las reglas, no hay reglas que seguir, la regla es el negocio. Vamos a hacer crecer el negocio porque sin negocio no tenemos nada más y de repente te das cuenta que quieres jugar en las grandes ligas, que quieres pasar de ser el campeón goleador de la liga de fútbol local a jugar en la Champions League y te vas a enfrentar a Cristiano Ronaldo y entonces ahí ya no puedes jugar en las mismas condiciones que en las que jugabas en esa cancha donde tú estabas antes, donde podías llegar desvelado, haber fumado una cajetilla de cigarros una hora antes y aún así alinear. Puede ser el campeón con esas condiciones de acá, no puede ser el campeón cuando quieres jugar
contra Cristiano Ronaldo, contra Messi, ahí es un campo totalmente distinto, ¿no? Entonces, la innovación fue parte de esta decisión de cambiar de industria y decir, ok, ya probamos que el modelo funciona aquí, ya probamos que el modelo funciona acá, vamos a ver cómo funciona esto en una startup y es lo que me trae a Uber y ser actualmente el director para América Latina de los países de habla hispana. Con eso, esa fue una larga respuesta y una larga introducción, pero es un poquito para ponerles en contexto por dónde van a ir, por dónde va a ir la charla y qué es lo que queremos abordar el día de hoy. Como decía Ver, si quieren ustedes ir aportando ahí en el chat, preguntas, etcétera, vamos resolviéndoles. Pero en principio, lo que les quiero transmitir con esta introducción es que justamente no es un tema, primero, de moda, no es un tema de solamente hacer el check. He visto en muchas ocasiones que los oficiales de cumplimiento se quedan en título y en actividad justamente solo en eso. Somos compliance officer y dejamos de lado el tema de la ética. Me gusta separarlo porque para mí el compliance, la traducción, cumplimiento, el hacerse responsable, el tener este ambiente donde las cosas ocurren, tiene que ver con una parte regulatoria, pero que no necesariamente captura la otra parte, que es la ética, el bienestar, ¿no? La parte de compliance sí es una ventaja competitiva. Efectivamente, es algo que les va a dar a nuestra empresa un diferenciador. Pero la parte de ética es una parte que no se puede replicar. Y es ahí donde está la diferencia entre el compliance y la ética. Tú puedes replicar perfectamente un marco regulatorio, políticas, entrenamientos, comunicaciones, monitoreo. Es perfectamente replicable de empresa a empresa y de industria a industria. Lo que no puedes replicar es la ética. Como solemos decir, cuando las empresas tienen ética, se nota, pero cuando no también. Y eso es a pesar de que tengan un programa de compliance. Entonces, esta es la parte de papel, la parte estructural, la parte de ética es cómo hacemos que esto sea vivo, que esto no sea una moda, que esto sea el día a día de la empresa. Y aquí les puse algunas citas de algunos compliance officer y vicepresidentes y gente de la industria farmacéutica, de algunas otras industrias. Y lo que quiero que vean es que no se trata de solamente implementar un programa de papel, no se trata de solamente tener una política, un código de conducta, de tener ciertos controles. Se trata de cómo esto se convierte en el día a día. Nosotros habremos hecho el trabajo como compliance officer el día que cada una de las personas que estén en una reunión, independientemente de que no haya un representante de compliance, toquen un tema de compliance y digan, oigan, ¿y es lo correcto? Oigan, y estamos cumpliendo la regulación. Oigan, ¿es legal lo que estamos haciendo? Oigan, ¿es correcto desde el punto de vista ético? Con una persona en esa sala que haga la pregunta y que en ese momento se transmita esa idea, creo que como compliance officers estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Más, de hecho, no tendríamos que estar en esa sala de juntas, ¿no? No tendríamos que estar presencialmente. Es ahí donde ya permeó la parte ética. Entonces, esta fotografía me encanta porque justamente la parte de integridad, la parte de hacer lo correcto, es hacerlo cuando nadie nos está viendo. No cuando tenemos la auditoría, no cuando tenemos al gobierno atrás de nosotros, no cuando tenemos una revisión, no cuando alguien nos está viendo, un auditor está atrás de nosotros y mira, estamos haciendo lo correcto. La parte de hacer lo correcto es justamente cuando nadie nos está observando, que ese Pepe Grillo en el hombro nos diga, oye, ojo, que posiblemente hay una alerta, algo que te dice, posiblemente hay forma de hacerlo desde un punto de vista distinto. Ahora, me gusta distinguir la parte de compliance, porque mucha gente o muchas personas están haciendo una división que igual no estoy tan de acuerdo, porque compliance para mí es algo íntegro. De repente cuando hablamos de compliance penal, pero compliance laboral, pero compliance, y lo empezamos a segmentar, parecería entonces que estamos haciendo lo correcto en un solo segmento. Y desde el punto de vista integral, como decíamos hace un momento, me parece que es algo que engloba a toda la corporación, ¿no? Por ahí, déjame ver, aquí tenemos a Gilberto con una pregunta. Cada vez que se lanza, Gilberto comenta que que cada vez que se lanza un nuevo producto o servicio, debemos preguntarnos si cumplimos. Compliance es un todo. Claro, totalmente de acuerdo, Gilberto.
no es el lanzamiento como tal del producto, es cómo este producto impacta primero a nuestros clientes, pero también a las personas que trabajan para nuestra empresa, pero también a la comunidad. Eh, Habrá industrias en las que yo, por ejemplo, no trabajaría. Yo no trabajaría en la industria del tabaco. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a mi forma de pensar, ¿no? Y eso, compliance también es parte de eso. ¿Cómo atraes el talento? ¿Cómo retienes el talento que ya tienes en tu empresa? ¿No? Es muy importante lo que dices. Pero entonces, en esta distinción entre compliance y ética, por eso no me gusta dividirlo. Para mí sí es un conjunto de procedimientos y claro que debes tener políticas y manuales y entrenamiento y monitoreo y una línea de denuncia. Por supuesto, esta es la parte estructural, pero no, no es una herramienta de gestión. No es que vas a cambiar la conducta de las personas con la herramienta. Funciona justamente al revés. La conducta cambia cuando la gente interioriza qué es bueno para quién, para ellos, para la compañía, cuando entiende que puede haber una consecuencia en lo personal, pero también una consecuencia en su entorno. Y déjenme regresar un poquito a mi experiencia en la farma. Eh, Imaginen el escenario, estábamos más o menos 800 representantes de ventas y era la primera sesión que yo tenía que dar acerca de por qué teníamos que firmar el código de conducta y por qué estaban prohibidos los regalos a los médicos a partir de ese momento en adelante. Por lo regular estas convenciones pues eran vamos a alcanzar la meta, vamos a lanzar los productos, vamos a por ellos, vamos a comernos el mercado. Y de repente se sube un sujeto, abogado, y les dice, a partir de este momento no lo pueden hacer. Aplausos no me llevé ese día. Aplausos no me llevé ese día. Yo lo siento por mi señora madre, que ese día le han de haber ardido las orejas de una forma terrible, a consecuencia de lo que yo le estaba diciendo en el estado a esa gente. Y el tema era cómo interiorizar, cómo cambiar la percepción de que esto era bueno. Y el ejemplo que les puse en ese momento es, a ver, es muy sencillo. Nosotros vendemos fórmulas infantiles, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, hagamos una encuesta mano alzada, quién de ustedes tiene hijos? Más o menos el 50, 60% levantó la mano y dijo, yo tengo hijos. Ok. Ustedes visitan pediatras. Por supuesto, vendemos fórmulas infantiles. Sí, sí, todo está perfecto. Aquel pediatra que te diga que el 90% de su consulta sale con un bote, una lata de la fórmula infantil de nuestra compañía, está mintiendo. ¿Por qué? Porque los niños no se hacen en serie. No puedes darle el mismo producto a todos los bebés porque además la fórmula infantil se receta cuando no pueden tomar leche materna, cuando tienen algún problema de reflujo, etcétera. Entonces, ¿me está diciendo que el 90% de la población en México cumple ese estándar? No, no es así. Ahora, piénsalo como industria. O sea, ¿te está engañando a ti o está engañando a toda la industria diciéndole que es el 90% de la receta con la que estás haciendo? Segundo, no lo pienses como industria, piénsalo como si fuera tu propio hijo al que llevas a consulta y que la decisión del médico está basada en esa plumita que tú le dejaste, en ese recordatorio de marca o porque lo invitaste a un congreso. Ahí ya la cosa cambia, ¿verdad? Ahí ya no es, pues la industria aguanta todo, la empresa lo patrocina, es qué pasa cuando a mí me está afectando. Entonces, no les digo que cambió, ese día salieron todos con la motivación de hacer compliance, pero al menos hubo un par de personas que empezaron a hacerlo viral diciendo, posiblemente tenga razón y posiblemente haga sentido. Por eso es que es un tema cultural. Creo que la confusión muchas veces, la primera pregunta que ustedes van a recibir cuando quieran implementar un programa de compliance es ¿cuánto me va a costar? ¿Y por qué tan caro? Esa es la segunda. O sea, ¿cuánto me cuesta implementar un programa de compliance? Ok, hazme el código de conducta, 3 políticas y listo, yo ya tengo un programa de compliance. Listo, y se lo damos a Juanita, la de las copias, para que ella sea la encargada del programa de compliance, porque tenemos que tener un compliance officer, o si no, que lo vea el abogado, que lo vea el auditor, o que lo vea, pues, que no tenga chamba en la compañía. Entonces se convierte en una segunda prioridad para todo el mundo. Por eso es bien importante para mí. O sea, no, compliance, el código de conducta para ustedes puede sonar muy básico, pero creo que es parte del fundamento. No, no es el código de conducta. Sí tenemos que mirar el código de conducta porque eso es la esencia también de lo que la compañía está demostrando o cuáles son sus valores, qué es lo que la compañía está buscando con un programa de compliance.
No se trata de hacer un copy-paste de los valores de otras compañías. Ah, pues sí, compremos aquí la integridad y aquí el trabajo en equipo, pero aquí hacemos lo correcto, pero aquí somos transparentes y entonces ahí hacemos un Frankenstein y decimos ya tenemos un código de conducta. No, es un ejercicio de introspección del cuerpo directivo en lo que va a transmitir hacia el resto de la organización. ¿Por qué es importante? Porque tiene que haber coherencia entre lo que hace el cuerpo directivo y lo que hace el resto de la organización. Lo que los americanos llaman walking the talk. No podemos tener dos raseros, uno para el cuerpo directivo y otro distinto para el resto de los empleados. Por eso que el código de conducta efectivamente nos va a decir cuáles son esos valores, qué es lo que persigue la organización, desde el más alto nivel, pero tiene que llegar a todos y cada uno de los empleados. ¿Por qué es relevante? Porque en principio, como decíamos, muestra los estándares, cuáles son las prácticas y los estándares permitidos, cuáles son nuestros valores fundamentales, cómo es el trato no solamente al interior, sino con nuestros accionistas, los agentes, los socios, los terceros con los que interactuamos, el gobierno. Incluso la tendencia actualmente es vamos a incluir temas que tengan que ver con responsabilidad social, con diversidad e inclusión, con temas de condiciones laborales particularmente. El código de conducta siempre y en todo momento se tiene que ir modificando a las circunstancias actuales con las que vive nuestra empresa, nuestra industria. Si tu código de conducta lleva 16 años, que es cuando empezó esto, y ya lo tenemos ahí, ya están decoloradas las páginas y nunca se revisa, tu código de conducta es perfectamente inútil a menos que lo quieras usar para la chimenea de tu casa. ¿Por qué? No está reflejando la realidad y la gente no se va a sentir identificada con él. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que revisar el código de conducta? Al menos cada 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque ahí nos va a permitir que actualizarlo con las tendencias de la industria, las tendencias del país, pero sobre todo también va a ser una muy buena oportunidad para que tú veas atrás en tu programa y lo actualices, por ejemplo, con la mayor cantidad de información acerca de esos tópicos que hicieron tendencia en tus investigaciones, por ejemplo. Oye, ¿cuántos casos tuve, por ejemplo, de acoso, o cuántos casos tuve de corrupción, o de fraude, o de registros? Eso es lo importante que voy a poner en el código porque para ti es importante como empresa, ¿no? Entonces, el código no es compliance, pero es una parte fundamental. Y entonces vamos a verlo. En cualquier empresa, en cualquier industria donde están la gente, estas 126 personas que nos están escuchando, su compañía no se ve solamente en un plano unidimensional. Imaginemos que es como un cubo. No lo puedo reflejar. Mis habilidades en PowerPoint no son tan buenas como para poder hacer un cubo que se mueva todo el tiempo acá, pero imagínate, este es el entorno de tu compañía. Y en cada uno de estos aspectos tienes un riesgo potencial de compliance. ¿Por qué? Porque tienes empleados, tienes proveedores, tienes clientes, consultores, organizaciones de caridad, distribuidores, el gobierno, por supuesto, y tienes un riesgo que es la media, o sea, social media y todo lo que involucra el entorno externo. Dependiendo de la industria, vas a tener un aspecto que es la autorregulación. Eso es lo que tú como industria vas a querer que sean tus estándares. Hay industrias sumamente reguladas, o sea, si hablamos de las financieras, farmacéuticas, oil and gas, tabacaleras, alcohol, esas tienen una regulación impresionante. Pero hay otra regulación, es la que yo como industria me quiero dar. Oye, nos vamos a alinear todos para, nadie va a dar regalos a los médicos, sí. Que haya transparencia, sí. Y es ahí donde es importante observar los códigos de la industria, códigos locales que se puedan dar y sobre todo políticas y procedimientos internos. ¿Qué es lo que yo, independientemente de mi código de conducta, con estas políticas y procedimientos, quiero reflejar o quiero que mis empleados sigan? Una cuestión bien importante es, en compliance no podemos pedir que la gente siga algo que no conoce. ¿Cómo le vas a pedir a tu empleado, por ejemplo, que no haga tal o cual conducta on the spot? Es decir, oye, te caché que estás haciendo esta conducta que a mí no me gusta. Oye, pero a mí nadie me dijo que no se permitía. A ver, asumo que todos contratamos gente mayores de edad, con plena capacidad, que entienden la diferencia entre el bien y el mal. Pero si tu empresa tiene en particular un aspecto que quieres evitar, lo debes poner por escrito. ¿Por qué? Porque si no, dejas a la deriva y al buen juicio de cada una de las personas cómo quieren hacer su actividad en el día a día. Y por el otro lado, pues tienes todas estas regulaciones de tu propia industria, ¿no?
Puedes tener leyes anticorrupción, de transparencia, pero tienes leyes locales de tu propia industria, pero tienes otras que son tratados internacionales. En todo este ambiente, el oficial de compliance debe estar al tanto de los tres. Oye, ¿cómo interactúa mi empresa con el gobierno, con mis clientes, con mi autorregulación, con mi industria? Por eso es que hablamos no solamente de la parte de cumplimiento, sino la parte de ética. Nunca vas a encontrar, por ejemplo, una regulación que te diga, está prohibido que los empleados de empresas particulares reciban regalos de mayores al monto que tú quieras. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es una autorregulación, ¿sí? Esa autorregulación que viene de cada una de las empresas. ¿Por qué es importante un programa de compliance? Primero, pues porque es lo correcto, ¿no? Es importante para la compañía, para que sea sustentable, para que en el largo plazo avance y sobre todo, no conozco ningún empresario, ningún emprendedor que diga, estoy creando esto para que muera en un par de años. La idea es perpetuarlo. Y para que eso ocurra, tienes que crear bases sólidas para que ocurra, no solamente desde el punto de vista financiero. Al principio hablábamos y decíamos, es que todas las empresas están buscando que crecer y las startups buscan el recabar dinero para que entonces podamos ampliar nuestra red de comercialización para que tener presencia. Sí, pero así como estás creciendo tu red de distribución, como está tu red de clientes, tus cuentas en el banco, también tienes que crecer con la base de por qué es importante para tu empresa. Porque si lo quieres hacer mucho después, va a ser mucho más difícil vencer algunas de esas dinámicas que ya se generaron al momento de ir creciendo con la empresa. ¿Por qué es importante para tus clientes? Estoy seguro que todos ustedes han tenido en interacciones con sus clientes al menos un requisito de, demuéstrame tu código de compliance, demuéstrame que tienes políticas anticorrupción, demuéstrame que estás implementando esto. Ya no es un nice to have, es un must para aquellas empresas que quieran competir, para aquellas empresas que quieran expandir su área de actividad internacionalmente. Si quieres tener un cliente internacional, por supuesto que te va a pedir y te va a hacer un due diligence y por supuesto que tienes que cumplir ciertos requisitos y por tener políticas. Eso ya no es una moda, ya no es aspiracional. Eso es algo que si quieres crecer en tu industria, tienes que implementar. Ahora, pues es obvio, está la parte de crecimiento, pero la tercera razón es por las consecuencias. Cada vez estamos viendo más coordinación entre las entidades gubernamentales, las regulaciones, entre los distintos actores a nivel internacional, en el que si no se cumple, entonces hay una sanción. En principio, y ahí sí entra la parte de compliance penal para las empresas, pero también hay para los socios, pero también hay para los distintos actores en una cadena, por ejemplo, de corrupción. Entonces, puede efectivamente haber una consecuencia. Y sobre todo, la consecuencia que lo damos personalmente ya no es, pues que pague la empresa, ya no es un tema de que yo estoy seguro porque la empresa siempre tiene un fondo para respaldarme, no. La tendencia a nivel internacional es que como se dieron cuenta que esto, desde el punto de vista financiero, era un buen negocio, perseguir compañías que no tienen un programa de compliance también es redituable para los gobiernos. Pero por el otro lado se dieron cuenta de, le diste la vuelta y tienes un fondo de contingencia, ok, ahora vas a ser personal y penalmente responsable de lo que ocurre o de la falta de cumplimiento con esta regulación. Y es ahí donde también nos aplica a nosotros, ¿no? Pero además, o sea, hay riesgos regulatorios de la industria, ¿no? Cada vez que una empresa se ve envuelta en un escándalo, automáticamente hay una desconfianza del público, ¿no? De las actividades corporativas. Oye, ¿cómo están manejando esto? Ustedes nada más recuerden escándalos, por ejemplo, en temas de tecnología, en temas de cuando se filtra una lista de empleados, cuando no se tiene la seguridad de que las empresas tienen controles en la información. Si es financiero, oye, pues yo saco mi dinero de esa institución, no sé dónde va a terminar. Pero si es una empresa que te presta un servicio, por ejemplo, de entretenimiento, pues evidentemente yo no quiero poner en riesgo mi información por estar con los videojuegos. Pero si es una empresa que de repente con la que me quedaba en los hoteles se filtró la lista de cuáles son los huéspedes y su número de tarjeta de crédito, no me vuelvo a quedar en esa cadena de hoteles. Entonces, esto aplica para todas las industrias. Lo bueno de esto es que a medida que se va dando una cultura de integridad, se va haciendo un círculo virtuoso. Por eso cuando Ver y el equipo me ven, oye,
podemos dar esta charla, claro, porque esta charla nos permite a todos estar en un piso parejo, entender que no se trata de que no me apliquen las leyes, sino que a todos nos apliquen las leyes de forma igual, que no haya excepciones, que no haya falta de seguimiento, que no haya falta de enforcement, como dicen los americanos, hacia una legislación, sino que todos juguemos en el mismo terreno, ¿no? Y, eh, y el quinto elemento también es que hay una afectación para el rendimiento de los empleados, ¿no? Por acá traemos una grafiquita que les muestro rápidamente eh, de algunos impactos que tiene los temas de integridad. Eh, cuando se tiene una cultura de integridad y cuando hay un programa implementado, hay una reducción automática de las malas conductas. ¿Por qué? Porque las personas ya saben dónde están los límites, porque las personas ya son entrenadas en lo que se espera de ellas, porque las personas pueden decidir si sus valores personales coinciden con los de la empresa. Automáticamente se da una reducción en las malas conductas. Eh, También hay mayor productividad porque por el otro lado se evitan conductas, por ejemplo, como el acoso laboral. Y entonces automáticamente la gente se siente a gusto trabajando en esa compañía que sabe que hay una política de no represalias, que no permite el acoso, que no permite estas conductas, automáticamente se convierte como en algo que invita a las personas a permanecer en la empresa. Eh, Evidentemente tiene que ver con un tema de reputación que incrementa y se reducen las pérdidas comerciales. Cuando tienes controles, todas estas pequeñas fuguitas que se daban aquí y acá, que alguien imprimió la tesis, o las invitaciones a la fiesta de cumpleaños en la impresora color, o 200 tesis en la impresora de la compañía, estas pequeñas fuguitas, o también las grandes fugas que se dan de repente, ¿no? Entonces, este programa de compliance nos permite detectarlo. Déjenme mover un poquito más adelante. Cuando hablamos de, de, de corrupción, particularmente, ¿de qué hablamos? ¿De un tema de leyes o un tema de cultura? Ahí rápidamente, si quieren ponerle en el chat, ¿qué les parece? Si es un tema que nos faltan leyes por implementar, que necesitamos más controles, ¿qué se necesita particularmente en Latinoamérica para que haya menos corrupción? Endurecer las penas, que se metan a la cárcel, eh, que haya una ley más clara posiblemente. Cultura, y Susana dice cultura, creo que está ganando fuertemente cultura, y por eso, y en lo que lo ponen, vamos a ver nada más en dónde estamos en Latinoamérica en temas de corrupción, y tomamos a México, educación, muy buen punto, es parte de eso. Sanciones, por ahí nos pone Citlali, y de infracciones, ok, entorno, ok, educación. Tomamos Latinoamérica, índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, ya saben, lo mide de amarillo a rojo, es la percepción, ¿no? De qué tanta corrupción hay en un país. Cuando volteamos a Latinoamérica, o sea, a ver, por supuesto que los amarillos, si vamos a los amarillos en el mapa, pues es donde hay hielo, básicamente, o pingüinos. Ahí no hay gente, por lo tanto no hay corrupción, ¿no? Estamos en los extremos. Donde hay personas, y particularmente vamos a Latinoamérica, vemos que tenemos rojos intensos y que van de Venezuela, que es rojo sangre, pasando por México, tal. Los que medio se salvan por ahí son Paraguay, Chile, ¿no? De repente no están tan mal en el índice. Pero finalmente lo que mide el índice de percepción es entre estos 180 países que participan, es, oye, ¿qué tanto siento yo o qué tanto he sido víctima de temas de corrupción? A mí particularmente me parece que el índice de percepción de la corrupción se queda chato. ¿Por qué? Porque únicamente mide eso, la percepción. A mí personalmente me gusta más el análisis que hace World Justice Project acerca de estos 9 factores que tienen que ver no solamente la corrupción, que aquí lo pueden ver como un factor segundo, sino también tiene que ver con temas de transparencia, respeto a los derechos humanos, seguridad, esta parte regulatoria de que tanto el Estado hace suyo este poder de hacer cumplir la ley, qué tanto la gente tiene acceso a la justicia civil, la criminal y la justicia informal, esta que se da de forma, pero sobre todo los controles y balances que están entre gobierno. Este no es un problema unidimensional, curiosamente este tiene 9 caras, ¿no? Estas 9 caras, cuando hablamos de corrupción, es un tema de, oye, ¿un país es más corrupto que otro? Pues lo es en la medida que, por ejemplo, el gobierno no hace un informe en atacar la corrupción. Y particularmente lo que hemos visto en la mayoría de los países de Latinoamérica,
particularmente en México, es que no hay un castigo cuando las conductas son rampantes, cuando se ve una clara conducta que es un tema de corrupción. Hablemos de sobres, hablemos de casas, hablemos de viajes. Ustedes pongan el calificativo que quieran. Este índice, ¿por qué me gusta? Porque sí nos da un aspecto más objetivo. Tiene que ver, cuando hablamos, fíjense, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, derechos humanos o derechos fundamentales. Miren lo que miden, mide la no discriminación, el derecho a la vida y la seguridad, al debido proceso, a la libertad de expresión, de religión, al derecho a la privacidad, al de asociación y a los derechos laborales. Se fijan, es mucho más complejo. O sea, no es, creo que es más World Justice Project. Acá se los pongo en el chat. Si lo googlean así les aparece. Es mucho más específico. Y entonces ustedes, a ver, y ahí es donde el compliance officer se tiene que volver más analítico. Si tú vas a entrar a un mercado, tienes que ver en todos estos factores. ¿Dónde está el riesgo? No nada más es corrupción, es si tenemos un problema civil, si hay transparencia, si es fácil entrar, por ejemplo, a conseguir licencias para empezar a operar, si hay un riesgo regulatorio. Y este es un ejemplo nada más y nos da muy buen índice, un muy buen indicativo. Fíjense, esto nos indica cuál es la media Latinoamérica y particularmente México. Y perdón que ponga México, pero es el primero que me aparecía en la lista y es el que más me duele. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, en derechos fundamentales no nos va tan mal, pero cuando hablamos de justicia, ¿no? Por la civil, o sea, que tanto puedo hacer valer mis derechos en caso de que alguien no cumpla con un contrato. Ve, esto es la media Latinoamérica y este es donde estamos en México, ¿no? Mundial, Latinoamérica y México. En la mayoría de los indicadores, así viéndolo a 10,000, hacia afuera, 10,000 pies, si ustedes se fijan, los índices están muy por abajo, no solamente de la media mundial, están muy por abajo de la media Latinoamérica. Y entonces, ¿por qué es importante como compliance officer para nosotros? Porque en la medida que nosotros podamos identificar estos riesgos, que tiene un riesgo regulatorio, de demandas, de tal, en esa misma medida nosotros podemos adaptar nuestro programa e implementar controles, políticas, o al menos, y en el mejor de los casos, crear conciencia en nuestra organización de qué, de que les van a pedir una mordida, de que van a pedir un soborno, de que va a haber un grave riesgo de que la interacción con estos oficiales de gobiernos termine en una pérdida, en una dádiva, y cómo podemos documentar esto para no ser parte del problema, ¿no? Entonces, perdón, ahí me pusieron un comentario, pero lo puse, a ver, déjame detener un poquito lo que voy señalando. Ya, déjenme, análisis, acá está, listo. Mira. Ahí está. A ver, espero que... Ok, perfecto. Creo que ya la tienen. Está muy padre la página, además es muy interactiva, la pueden customizar. Entonces, desde el punto de vista analítico, el compliance officer debe ser capaz de poder demostrar que tiene esa visión de negocio, de te estoy dando un elemento de dónde están los riesgos, los estoy atacando mucho antes de que ocurra y es de forma preventiva. No estoy diciendo, y esto es bien importante, que compliance sea un check and blanket o que sea un seguro y que no van a ocurrir cosas. Lo que pasa es que nos va a poner en una mejor posición para que nosotros podamos defendernos ante una contingencia, que podamos decir, oye, no puedo evitar que de repente alguien se vuelva loco y utilice la tarjeta corporativa para invitar a nuestros clientes a un table dance, ¿no? O ponerse una guarapeta de miedo. Lo que sí puedo hacer es demostrarte que les di un entrenamiento, les dije, esto no está permitido, y aquel que lo haga va a tener una sanción, y aquí está la sanción que yo puse. Nos pone en una mejor condición. Esto desde el punto de vista regulatorio legal. Desde el punto de vista ético, y este es un ejemplo que me gusta usar mucho. Estos nombres a alguien les parecen, sin googlearlo, no hagan trampa, conocidos, así de primera. Juan Mena López, Juan Mena Romero,
Brian Cullinan, Warren Beatty. Bueno, Warren Beatty me suena, ¿no? Al menos de esos 4 nombres, algunos les sonará. La empresa Warren, cerca, pero no, no. Miren, les voy a presentar el clásico ejemplo de un programa de compliance implementado en una empresa que no se sigue. ¿Sí? Miren, Brian y Marta eran un par de auditores, cuya función era cargar el portafolio donde venían los resultados de quién eran los ganadores en los Óscars. Entonces son jóvenes, pero seguramente se acuerdan por ahí de esta anécdota. La función de estas 2 personas exclusivamente era cargar los portafolios, ¿eh? No era poner los nombres, era cargar los portafolios y entregar a los presentadores el sobre con los nombres de los ganadores a cada categoría. En esta ocasión, a Warren Beatty y a Faye Dunaway, lo que le querían hacer era un homenaje por su carrera. Entonces, les dieron el honor de presentar en la entrega de los Oscars, el premio a mejor película, que es la culminación, cherry on the top de la presentación de los Oscars. Toda la ceremonia está hecha para ese momento. Y la función de Brian y de Marta era darle a cada uno el nombre de las personas que habían ganado, de la película que había ganado el premio a mejor película. No sé, ven la cara de Warren Beatty, era así como, él se da cuenta, cuando recibe el sobre, se da cuenta que algo está mal. Y acto seguido, ¿qué es lo que hace? Dice, híjole, algo está mal, y lo primero que hace es, pues voy a compartirlo con el de al lado. Voy a compartirlo de al lado, porque si le regamos los 2, ¿no? Y dice, mira, Faye se da cuenta y le dice, híjole, le regaron. ¿Qué hacen los 2 en lugar de levantar la mano y decir, hay algo mal con este proceso? Dicen, pues si a mí me lo dieron, yo lo voy a hacer. Entonces anuncian equivocadamente. Ellos se dieron cuenta que estaban mal los nombres, ¿no? Y entonces anuncian la película equivocada. Dicen, es La La La, cuando en realidad era Moonlight. Entonces, pero ellos se dan cuenta y entonces cuando suben a recibir el premio, subieron el director de la película que ellos anunciaron y dice, todos celebrando, empieza la música, gracias por haber estado con nosotros. El director de la otra película se da cuenta y dice, no, ojo, paren todo, paren el confeti, paren la música, paren todo, porque acaban de anunciar mal el premio. La película que ganó no fuimos nosotros, fue esta. Y en ese momento, todo el mundo se queda. Atrás lo pueden ver, atrás había caras de desconcierto porque ya había subido la producción, ya todos estaban felicitando, llorando, y este es el director dándole el Oscar al director que lo había ganado en primer lugar, no al que habían anunciado indebidamente. Y atrás era un relajo, o sea, imagínense, el momento estelar para Warren Beatty y Faye Dunaway se convirtió en, híjole, qué fiasco, yo a nivel mundial, la firma encargada de monitorear. O sea, tenías una chamba, tenías un trabajo y la regaste, compadre. Pero eso pasa en todas las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos los controles. Tenemos controles en la empresa, políticas, perfectamente en su gavetita, lo tienen en su foldercito, lo tienen, además hasta un sitio le creamos. ¿Cómo no? Ahí está el sitio. Y cuando alguien de nuestro personal se da cuenta, en lugar de levantar la mano y decir, oye, está mal, la primera acción que hace, por lo regular se tiene es, híjole, pues yo, cuéntaselo a quien más confianza la tengas y por lo regular es tu compadre, tu comadre de al lado o alguien más y empiezan a crear una cadena de correos de, mira, ¿cómo la ves tú? No, pues yo alguna ocasión, ¿no? Lidié con eso, pero ya lo resolví de tal o cual forma. No hay un canal directo de cómo resolver la situación. Y finalmente dicen, mira, pues yo creo que está mal, pero si lo comparto con muchas personas, creo que a todos nos toca una rebanadita de culpa, entonces vamos a repartirlo por ahí entre más. Venga. Hasta que llega el momento en que alguien dice, oigan, ¿alguien ha pensado que esto está mal? Que esto no está mal, hay que corregirlo. Sí, pero ya soltaron la música, ya soltaron el confeti, ya nos estamos despidiendo, ¿cómo vamos a decir que nos equivocamos? Cuando justamente de eso se trata el programa de compliance. En hacer lo correcto. ¿Qué hubiera pasado? Nada más como
Ya sé que el mundo hubiera no existe. Si Warren Beatty hubiera dicho en ese momento, oigan, hay un error, no hubieran pasado por esta gran vergüenza, no hubiera subido el director, la producción de la otra película, no hubieran quedado en ridículo a nivel mundial. Hubiera pasado de, oigan, hay un error, pueden checar si el sobre, perdón, señor Beatty, no es el sobre correcto es este, ok, lo anunciamos y tal cual. Eso pasa con los programas de compliance. Los diseñamos a base de pruebas. Bueno, mandamos hasta 2 personas con un portafolio que solamente ellos pueden ver para que no ocurran errores, para que esto no se dé de esta forma. Y en ese momento nos damos cuenta que nuestro programa de compliance funcionó para nada. Si no tienen los controles, si no está en la cultura, por eso es importante la cultura de hablar las cosas, de levantar la mano, que la gente se sienta empoderada para decir, está mal, muchos errores seguirán cometiéndose. Y bueno, Juan Mena López y Juan Mena Romero, estos posiblemente les suenan un poco menos, pero los voy a regresar un par de años, 4 años para ser exactos. Esto fue el anuncio, el tuitazo de Gerardo Ruiz Esparza, que en paz descanse, diciendo la SCT concluyó el Paso Express de Cuernavaca con bombo en platillo, si ustedes se fijan, el 1 de abril de 2017. El 21 de junio de ese mismo año, un usuario de Twitter puso, oigan, hay un colapso en el carril de baja, esto es un problema, puede ser un peligro, ¿no? Y esta fue la foto del socavón que le causó la vida, que le costó la vida a Juan Mena López y Juan Mena Romero. Eran padre e hijo que iban en ese Jetta que que cayó en el socavón. No murieron del impacto, murieron porque estuvieron colgados horas para ser rescatados. Y es ahí donde no entra un tema meramente de regulación. Aquí es donde vemos que la corrupción también mata, que la corrupción tiene una consecuencia hacia las personas. No me dio tiempo de actualizar la presentación, pero es exactamente el mismo caso, línea 12, Metro Ciudad de México, construida con problemas, arreglada, y le cuesta la vida a 26 personas, que venían literal de su trabajo a su casa a las 10:30 algo de la noche, y colapsa una hora, donde se culpa a administraciones pasadas, lo que pasa es que han sido la misma administración, entonces no se entiende muy bien. Pero esta es la parte compliance, también la parte cultural. No nada más es el ridículo de la película, no nada más es la sanción regulatoria, no nada más es la sanción como empresa. Claro que los errores pueden suceder totalmente, Gilberto, y es una cuestión bien importante. El error siempre va a ocurrir cuando haya factor humano. Y el objetivo de compliance no es evitar el error. Lo que pasa es que una vez que se comete un error, tenemos que analizar cuál fue la causa de ese error, analizar cómo la podemos evitar y tomar acción en ese momento y después verificar que esto no se vuelva a repetir. Justamente es la parte buena del programa de compliance. La parte que a mí menos me gusta es la de investigaciones, por ejemplo. No me gusta ser percibido como el policía, el que me sanciona, el que me va a correr, sino justamente la oportunidad que nos da las investigaciones es corregir el proceso. Oye, ¿por qué ocurrió esto? Nuestra política no sirve, nuestro entrenamiento no sirve, nuestra comunicación no sirve. Cambiémosla. No somos macetas que viven en el corredor. Cambiémosla, ajustémosla para que esto no vuelva a ocurrir. Y claro que lo estoy llevando al extremo, pero para que esto no vuelva a ocurrir en temas de corrupción es, oye, tuviste las señales, te dijeron que había un problema y en lugar de tomar acciones, la línea 12 tampoco ocurrió de la noche a la mañana. También hubo muchos indicios de que iba a haber un problema, pero no se corrigió, no se tomaron ninguna medida. Era evidente e inminente que ocurriera esa situación, ¿no? Déjame enseñarles uno que es menos dramático, pero que también impacta a todos los niveles. Para los que están en México, esto ocurrió, un tendero en una tienda minorista de la calle, grabó como un repartidor de Vivo, la empresa esta panadera, muy buena, muy famosa, se robaba producto. Lo graba, lo sube a redes sociales y entonces, y Nacho Spani, que es un querido amigo y es el compliance officer de Vivo, lo conozco desde hace mucho tiempo y estoy seguro que Nacho y su equipo están súper comprometidos de que estas situaciones no ocurran. Como compliance officers tampoco podemos estar, ni tenemos el equipo, ni es nuestra obligación estar atrás de todo el mundo, viendo arriba del hombro qué están haciendo. Esta fue evidentemente una pésima decisión por parte de un repartidor, de una de las personas que hacen el stocking en el rack del pan. E inmediatamente creo que sí, una muy buena medida de Bimbo fue salir inmediatamente a decir, oye, esto no somos nosotros.
esto no es Bimbo, no refleja nuestra cultura, no es lo que hacemos. Y claro que las cosas pasan por ahí, como decía Humberto. Los errores y las malas decisiones siempre pueden ocurrir, siempre están ahí. Pero tú, como compliance officer, en la medida de lo posible tienes que buscar todas estas narrativas, todos estos elementos que te digan, mira, hice esto, esto, esto y esto para evitar que pasara. Things happen, como dicen los americanos. Las cosas ocurren, pero estamos en la búsqueda de ser una mejor empresa, ¿no? Y estar ahí. Deme un segundito nada más aquí, que alguien me está tirando el teléfono de este lado. Perfecto. Ok. Y entonces, continuamos. Perdón por la interrupción. Es que también estar hiperconectados, entonces tengo así un montón de ventanitas en este momento. Otro riesgo para las empresas. Oye, tengo políticas y tal, y de repente este ambiente en el que se vive nos lleva a un ambiente rampante de corrupción. Y nos dicen, oye, voy a invitar a los CEOs, a los empresarios más grandes de México a que vengan a cenar a mi casa para que me compren un boleto de avión. Oye, nada más que la que lo está organizando, ¿qué crees? No lo puedo organizar. ¿Por qué? Porque lo organizó la Lotería Nacional, que solamente en ese momento, antes de la fusión con pronósticos, solo podía celebrar sorteos con premios en efectivo. ¿Qué está rifando? Empezaron diciendo un avión presidencial que creo que ahora está rentando para bodas y 15 años. Es otra, harina de otro costal. De origen, esto no se podía hacer por ese organismo, pero ya están invitando a mi director general, a mi CEO, aparte de mi organización, a, a participar en algo que claramente es ilegal, que tiene un tinte de legalidad. Y peor aún, se abrogó, este fue un decreto que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se abrogaba la ley orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. El organismo que estaba organizando esto, no, le abrogaron la ley, o sea, ya no tenía estructura, ya no podía funcionar porque no había un marco regulatorio para esto. Peor aún, les hicieron firmar una carta de compromiso. Oye, ¿cuántos boletos me vas a comprar así en buena onda? Cada boleto cuesta, no sé, no recuerdo cuánto cuesta, creo 500 pesos. Pero compromisos iban de los 20 millones a los 200 millones de pesos. Y entonces tenemos un tema. Si ustedes son empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos o que hacen tratos con empresas que cotizan en Estados Unidos o son una filial, te dice, bueno, no puedes dar nada de valor a un funcionario de gobierno, ¿no? Para influir sus decisiones, para inducir a realizar u omitir un acto de infracción, obtener una ventaja indebida. Y el Código Penal Federal también, o sea, no, yo no me importa porque Estados Unidos, mira, a mí esto, lo que digan ellos no me importa. Código Penal Federal dice, si comete el delito de concusión, el servidor público que con el carácter tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad de la que es señalada por la ley. ¿Era debido vender el avión? No. ¿Era debido pedir a los empresarios que participaran? No. ¿Se estaba cometiendo un delito? Sí, porque eres un funcionario público que te invita a cenar y te dice, ahí te paso la carta para que me digas con cuánto le vas a entrar. A lo que voy con todo esto es que yo sé de antemano que hay muchos ambientes en los que desde los departamentos de ventas, los departamentos son los presionados para llegar a una meta, porque en principio la meta es numérica, la meta es en dinero, la meta es en producto desplazado, la meta es en nuevos clientes. Claro que hay una presión. Lo que pasa es que cuando es muy fácil que esto salga a la luz. Y a lo que me refiero es que la excusa es de nadie se va a dar cuenta. A ver, siempre lo hemos hecho así. La competencia también lo hace. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Esto que salga a la luz, como el ejemplo de Bimbo, que fue una tontería, si lo quieren ver de esa forma, que se estaba robando pan, un tipo que trabaja para una panadería, en pocas palabras, es muy fácil que salga a la luz cómo me afecta a mí. Y lo voy a poner con ese ejemplo en particular. Puede llegar por informantes, clientes, tus competidores. Claro que tus competidores van a tratar de tener ese tipo de información. Los medios de comunicación también, poner tu marca ahí, ponerte como ejemplo, por supuesto. Investigaciones internas,
auditorías, etcétera. Es muy fácil que esto salga a la luz y cualquier persona que tenga un trabajo, un teléfono celular, por supuesto que en 2 segundos, literalmente en 2 segundos, ya está en la red, ya es viral y ya afecta a tu marca, ya afecta a tu empresa, ¿no? Eh, un poco para redondear, programa de compliance, ¿qué tenemos que implementar? Sí, sí está bien, o sea, en cualquier programa de compliance van a encontrar políticas y procedimientos, entrenamiento y comunicación, darle asesoría al negocio, monitorear que esto funcione e investigaciones. Esto es un círculo que cualquier programa de compliance va a implementar. El tema es cada cuánto se regresa a esto. Por eso lo puse como un círculo, porque para mí es un círculo virtuoso. Que lo tengas no significa que funcione. Entonces, diseñas la política, que solamente aquella política que necesites. Para los que están en la audiencia y que son abogados, perdónenme colegas, pero es muy rebuscado. Tenemos que aprender a hablar el mismo idioma que el negocio. Si tú me tiras una publicación como la que acabamos de leer de los artículos o la publicación en el diario oficial, ese automáticamente se va a ir a la bandeja de no me interesa en el próximo siglo. No lo voy a leer a menos que quede varado en una isla y sea la última opción que tenga de lectura. Nadie lo va a entender. Tenemos que dejar de ser auditores, abogados, de repente contadores, para ser mucho más marqueteros, para hablar ese mismo idioma. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pónganse a pensar en sus clientes, en lo que vende su empresa, su industria. Dudo mucho que su industria, que su empresa o sus clientes vendan lo que sea a base de mails, diciendo, ahí te doy un copy-paste de la política, 16 párrafos. Párrafo 17, si no cumples la política, tú y 3 de tus generaciones arderán en el infierno por el resto de los siglos de los siglos. Amén. Fírmame de certificado, por favor, con sangre azul de preferencia, sangre tinta azul, ¿ok? Nadie lo va a leer, nadie lo va a seguir. Y en el supuesto de que lo hicieran, eso va a ser de papel. ¿Cómo estamos midiendo esto? Las guías del Departamento de Justicia, las que acaban de publicar el año pasado, dicen, no es suficiente tener el programa, tienes que medir cómo funciona. La pregunta para ustedes, ¿cómo funcionan sus políticas? ¿Cómo nos damos cuenta que la gente lo está leyendo? Ah, pues lo entreno. Ah, lo comunico. Ahora, el entrenamiento es mandatorio. Haces un examen para ver si la gente realmente lo entendió o si nada más le dio pasar, 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 pasar. Ok, llegamos al final, certifico. Ok, ya, listo. O realmente hay un ejercicio de entendimiento, de espejeo y que ellos también te pregunten. En la medida que ellos pregunten, en esa misma medida la gente está entendiendo y por eso le surgen las dudas. Estás generando una red dentro de la empresa de gente que habla de compliance, que no sea del departamento de compliance. A ver, la mayoría de nosotros tenemos recursos limitados. Entonces te tienes que hacer de aliados dentro de tu organización que hablen de compliance. Que no seas tú de preferencia, que sea el manager, el gerente, un liaison, un aliado, que sea la persona que hable de ti. Que hable más que de ti como persona, como funciona, me refiero. Tienes que estar en asesoría sentado en la mesa de los niños grandes. Tienes que estar en esa mesa donde se discute el negocio. Si te llega de forma reactiva, ya se quemó este asunto, ya es una crisis, difícilmente vas a poder hacer algo que ayude a la empresa. Tienes que estar de forma proactiva y preparando el terreno. Nosotros somos un poco como en la industria de seguros, pues nadie compra el seguro, todo el mundo compra el seguro, nadie lo quiere utilizar, que no llegue ese momento. El extinguidor, todo el mundo debemos tener un extinguidor a la mano, aunque no queramos usarlo. Esa es la parte de compliance. Monitoreo. ¿Por qué? Porque ya tienes la política, la internaste, la revisas, todo va muy bien. Bueno, vamos a hacer ese sampling, vamos a ver si lo que dice la política se está cumpliendo en la realidad. Y si no, regresamos y modifiquemos la política, ¿no? Ajustemos la política. Aquí les doy muy rápido, algunas de las principales áreas de enfoque para cualquier programa de compliance, ¿no? Cuando pensemos en compliance, no solamente pensamos en anticorrupción, porque, bueno, hay conflictos de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque están contratando proveedores que son familiares, porque tienen relaciones interpersonales que después se ven reflejadas en la conducta o en la interacción adentro de la empresa, porque de repente puede ser que estén teniendo otra actividad que conflictúa con la nuestra, ¿no? Pero bueno, podemos seleccionar la que queramos: privacidad de datos, lavado de dinero, donativos, regalos, redes sociales, acoso, fraude. Es muy amplio el panorama y el espectro que tenemos que cumplir como compliance officer. Y la pregunta lógica es, ¿y entonces abarcamos todos?
No, es imposible y de un nativo no puedes abarcar todos. Si tienes que hacer un assessment de tu organización, tienes que hacer un análisis de dónde está tu Pareto. ¿Cuáles son ese 80%, ese 20% de los problemas que te generan el 80% de impacto? Estos pequeñitos que me traen grandes consecuencias, porque son los primeros que voy a enfrentar, son los primeros que tengo que atacar. Es imposible que ataques todos los problemas al mismo tiempo. Por eso hay que priorizar estos pequeñitos, o esta incidencia que es baja, pero que tiene gran impacto a nivel legal, a nivel regulatorio, a nivel administrativo, a nivel contable, a nivel de percepción. Por eso es importante ese risk assessment. 7 consejos que por lo general les doy para la empresa. Por favor, que las políticas y procedimientos sean simples y objetivos. Cuando se escriben, las escribimos Dios y nosotros. A la hora de interpretarlas, solo Dios. ¿Qué quisimos decir? ¿Qué es este galimatías que está aquí? No tiene pies, no tiene cabeza, lleno de términos legales, contables, financieros. Hagamos una regla, hagamos algo. Hagamos el ejercicio de ver si nuestras políticas las entendería un niño en quinto de primaria. Oye, pues claro, sí, se entiende bien. Hagan este espejeo, ¿no? Pero también pídanle apoyo si tienen áreas de marketing, áreas comerciales. Oye, lee esto que te estoy poniendo y a ver si es suficientemente claro. O sea, si se entiende o si no, vamos a darle ese formato para que sea claro para el cliente final, que son los demás empleados. El cliente final no es tu jefe. El cliente final no es el auditor. El cliente final es los demás miembros de tu empresa. Ellos son los que lo deben de entender. Ejercer supervisión sobre la ética y el compliance. El segundo es, sí, como decía, está muy bonito que lo tengamos, cada cuánto lo estamos revisando, cómo aprendemos de nuestros errores. Como decían hace rato en el chat, no se trata de no cometer errores, sino de cómo evitar a futuras personas que caigan en el mismo error y que caigan en el mismo socavón, que tengamos esa visibilidad de qué estamos haciendo mal y cómo analizamos mejorar el programa. El due diligence, los socios de negocio. Lamentablemente, por este tema de corrupción, lavado de dinero en Latinoamérica, tenemos cada vez más que conocer con quién está haciendo negocio nuestra empresa. Es más frecuente de repente que encontremos direcciones que son un terreno baldío, donde hay una miscelánea que nadie sabe quién conoce, una identificación de una persona que claramente no tiene el perfil de empresario, que claramente no tiene ese background para ser una empresa con la que podamos tener interacción y tratos comerciales, porque finalmente tu empresa va a quedar en medio. Tu empresa va a ser la que está ahí en el nombre. Va a decir, oye, están lavando dinero a través de tu empresa. El narcotráfico se metió a tu empresa porque no hiciste tu tarea de identificar básico. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los socios? A ver, que tengan documentación fehaciente. Yo sé que de repente a las áreas de venta les da mucha emoción cuando alguien llega y le dice, vamos a hacer un pedido como nunca lo hemos tenido. Vamos a mover todo este producto. El único problema es que lo quieren pagar en efectivo. Oye, $1,000,000 en efectivo, $1,000,000 en efectivo. Sí, no necesitan factura, o sea, dice que así tan rápido nos traen así el fajo de billetes que nosotros contemos. Oye, ¿a quién le estamos vendiendo? ¿Por qué en efectivo? ¿Dónde son esos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y desde cuándo están esas personas, ¿no? Un tema que me encanta, comunicación continua y educación. Parte de ser esta marketing, yo creo que de los pilares o de estos partes de la empresa que son muy importantes, el más importante de todo es la comunicación. Más allá de la política, más allá de las investigaciones, esta comunicación que la gente reciba, y me regreso a la parte farmacéutica, pequeñas dosis, una aspirinita diaria para evitar tener que hacerle electroshocks o tenerle que darle una descarga al final de un año. Cuando la comunicación es en la misma línea, divertida, sin quitarle seriedad, pero al mismo tiempo digerible, cuando es una comunicación que es la misma que ellos reciben. De repente, acércate con tu departamento de recursos humanos, con el de marketing. Oye, ¿cómo lanzas una campaña? Me gustaría lanzar una campaña como tú. Cuando la gente ve eso en lugar de un email, la gente automáticamente lo reconoce y dice, ah, ya me está hablando la empresa, no me está hablando este satélite, esta luna que es compliance, me está hablando la organización. Y que la comunicación venga de sus supervisores, no de ti, de los supervisores. Ellos tienen que ser los primeros que tienen que poner el ejemplo, ellos son los que tienen que poner el tono y tienen que ser consistentes. Seguimiento de auditoría, bueno, pues esa es la parte donde a todos nos gusta. Oye, vamos a ver cuáles son los findings, cómo lo mejoramos, etcétera. Pero no nada más por el deporte de tener una auditoría. Es bien importante que tengamos métricas de, a ver, este finding, cómo va a ayudar y cómo se va a reflejar en el negocio.
Sí, me puedes decir, la persona no engrapó todas las hojas del lado derecho de la hoja. ¿Y cómo mueve la aguja esto para efectos de la empresa? No es por tener findings o hallazgos en las auditorías, es cómo este punto, cómo se va a mejorar y cómo impacta el negocio. La aplicación coherente y la disciplina es bien importante. En las investigaciones, cuando tenemos este tipo de investigaciones, más que lo importante no es correr a la persona, lo importante es cómo estamos aprendiendo, porque se da algo que se conoce como la disciplina o como la justicia corporativa, que de repente dicen, hay un grupo que se trata distinto, hay un grupo que tiene privilegios, hay un grupo al que no se le aplican las políticas, y entonces a conductas iguales no se aplica la misma medida disciplinaria. Hay que alinear las medidas disciplinarias. ¿Para qué? Para que se dé esta justicia corporativa y entonces la gente no empiece a ver como que favoritismo. Y por el otro lado, ayudarle a los supervisores a decir, oye, mi trabajo principal no es sancionar a la gente, mi trabajo principal es vender, hacer mercadotecnia, recursos humanos. Pero si estoy en esta encrucijada de que tengo que aplicar una medida disciplinaria, ¿qué has hecho en casos anteriores? Entonces, tener como estas bases, como tener estos lineamientos, es bien útil, porque te dice, a conducta similar, acción similar. Y ahí puedes ir modulando, no es personal, no es subjetivo, es algo que ya está ahí. Y también bien importante, no lo dejes dormir en un escritorio. Si reportan algo, si la gente ya rompió esa barrera de reportarlo, toma acciones inmediatas. Cuando menos y de entrada decirle, ya te escuché, ya lo tengo acá y vamos a empezar el proceso de investigación. Voy a escalarlo, voy a tomar una acción, porque lo peor que podemos hacer es decirle, sí, gracias. Y 2 años después decirle, oye, ¿te acuerdas que me reportaste algo? Ya salió que efectivamente ese director, ese gerente, esa persona tenía problemas. Es decir, compadre, te lo reporté hace año y medio. O sea, y entonces se empieza a perder esa coherencia y esa fe que podría tenerse en el área de compliance, de va a ocurrir algo. No te estoy diciendo que le des toda la información de la investigación porque tienes que proteger la privacidad de la gente investigada, porque a final de cuentas hay que recordar una cosa, estas son investigaciones corporativas. No va a haber tehuacanazos, no va a haber toques, no va a haber tortura. Lo que estás tratando es mejorar tu proceso. Entonces, lo que estamos buscando es cómo mejorar el proceso. Eso implica que no necesariamente hay una terminación de la persona. Eso implica que si tú eres muy tough, muy rudo, ruda en tu investigación y la persona que sea una investigada, la medida disciplinaria o correctiva posiblemente sea un coaching o mejorar incluso la política porque esa persona no sabía, esa persona en el proceso de investigación fue traumático, queda reciente y dice, me trataron como un criminal cuando no me lo merecía. Y entonces es una persona que va a seguir trabajando en tu organización. Cuando entrevistes, cuando hagan la investigación, tienes que tener muy, muy en cuenta que posiblemente o muy seguramente esa persona va a seguir en tu organización. Entonces tiene que ser un balance entre lo que quiero encontrar de mi investigación, la acción disciplinaria y también cómo me ayuda a mejorar este proceso, ¿no? La invitación es, no nos convirtamos en la policía, no nos convirtamos en ese que hace los tehuacanazos. Claro que hay que tomar una acción. Ok, ya para terminar, porque nos quedan como 13 minutos, quiero dejar también abierto por si hay preguntas, comentarios. Sí, a ver, cuando uno hace este programa de papel y tal, sí, puedes tener, en el mejor de los casos, mucha plata, implementarlo, pero si no hay seguimiento, si no hay un compromiso de la alta dirección y si no hay un constante reinvención del programa, va a ser un juguete caro que vas a engañar a muchas personas durante poco tiempo. El secreto está en hacer un programa que sea redituable, que sea a largo plazo. Al principio vas a implementarlo, vas a frustrarte mucho, vas a encontrar cómo le hago para, es que soy el único, la única que está aquí, no tengo gente, no tengo presupuesto, ¿cómo le hago? Esa es la primera etapa y si sirve de consuelo, de alguna forma todos hemos pasado por ahí. Pero después viene una etapa de maduración, cuando empiezas a demostrar que le das valor, que estás previniendo riesgos, cuando estás evitando multas. De repente te dicen, oye, pues es que no ha pasado nada, ¿para qué tenemos un programa de compliance? De nada, no ha pasado nada porque tienes un programa de compliance. Si no lo tuvieras, ya te hubieras metido en todos estos problemas. Pero también hay que entender al negocio y hay que entender sus prioridades y alinear nuestras prioridades también hacia ese objetivo. No quiere decir que, pues nuestra prioridad es violar la ley. No, a ver, nuestra obligación, nuestro trabajo es pensar desde otra cara del cubo y decir, mira, así no, pero así sí. O así si modificas esto, entonces podemos ir adelante con esta iniciativa. O cómo minimizamos el riesgo. Siempre va a haber riesgo, es un riesgo que estamos con el apetito de tener. ¿Ok? Vamos a asumir ese riesgo, pero ellos tienen que tomar una decisión informada.
de repente la tendencia también para nosotros es convertirnos eh, en los decisores del negocio, y esa no es nuestra función, porque entonces te tendrían que pagar como director de ventas, director de marketing, director de desarrollo. Oye, que decida cumpleaños. No, y es que no es que yo no quiera decidir, es que mi función es decidir. No es que no lo pueda hacer, es que si yo decido, todo se va a mover en función de mis propias vallas, de mis propias metas como cumpleaños, y entonces puede ser que se genere una inamovilidad. Ah, todo tiene que pasar con la firma, si no lo aprueba cumpleaños yo no firmo, y es ahí donde entra ese miedo de la gente a reaccionar. Por eso es que compliance no debe ser el decisor, debe ser un advisor que le dé a la gente todos los elementos para que ellos tomen esa decisión de forma consciente, que el día de mañana digan, ah, es que no sabía, no me imaginé que pudiera ser tan riesgoso. No, había este riesgo, estamos perfectamente informados, entonces tomaste una decisión que puede ser equivocada, de nuevo, puede ser una decisión de alto riesgo, pero entonces nadie es sorprendido con esa decisión. Déjame dejarles aquí algunas, algunas recomendaciones finales. Vamos definiendo límites. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer tu personal? ¿Qué hay que hacer en caso de? Eso es bien útil, ¿eh? O sea, la gente más que leer una política, la gente aprende de la experiencia de otros. ¿Qué pasó a Juanito Fontanito? Claro, sanitizando y haciendo super kosher, los ejemplos. Cuando la gente dice, ah, es que ya me dijeron que esto ocurrió en algún otro país, que ocurrió en otra operación, en otra persona, y es, a ver, es totalmente imaginario, pero ¿qué hacer en caso de que yo me enfrente a esta situación? Esa es la mejor estrategia. Cuando la gente, imagínate tú, que te dijeran, ¿qué es lo que tienes que hacer en caso de incendio? Y nunca te has puesto a pensar en eso. Cuando hay un incendio, tu primera reacción va a ser aventarle agua, cuando es todo lo contrario. Lo que va a hacer es avivar el incendio. Cuando tú le dices, mira, yo sé que nunca se te ha quemado nada, pero a fulana se le quemó y entonces hizo esto que estaba mal, esto es lo que tienes que hacer. Ok, ese ejemplo es mucho más influyente y es mucho más amigable para la persona que la política que te dice, usted no puede echar agua al fuego, porque nadie lo va a recordar. Entre todo lo que tiene que hacer, nadie lo va a recordar. Eso está únicamente para darle la estructura, la varilla, el cuerpo a tu programa. Las políticas no son tu programa. Tu programa se compone de todos estos elementos que vimos, que le dan el músculo, que le dan los tendones, que le dan a las arterias a tu programa. El cuerpo humano, imaginemos así nuestro programa de compliance como un cuerpo humano. Las políticas son los huesos, únicamente los huesos. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo? Todo depende de los ejemplos que le hayamos dado y cómo podemos traerlo a la vida, ¿no? Y sobre todo, ¿qué espera la compañía? Hay que darle claridad. La compañía permite esto, no permite esto, hasta aquí está. Eso es bien importante. Preguntas finales para que se queden ustedes. ¿Cuándo fue su más reciente capacitación? ¿Saben quiénes son sus socios de negocio? ¿Cuál es la ventaja competitiva que ustedes están dando al negocio? ¿Cómo previenen esas malas prácticas? Si ya las previnieron, ya las vieron, entonces plásmenla y entonces socialícenla con el equipo, con el top management. Y de arriba hacia abajo también, y de abajo hacia arriba funciona esto, ¿no? ¿Y cómo vamos a remediar esas malas conductas? Por ahí lo ponían en el chat, pero esta es una frase con la que siempre cierro y es, pues miren, lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, ¿no? Y eso es algo que le dije en esa primera presentación a la fuerza de ventas. Es que todo el mundo lo hace, nos van a sacar del mercado. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Pero lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo haga. No podemos ir por allá, no porque todo el mundo lo está haciendo, no porque no hay sanciones, no podemos hacer. Entonces, es un consejo muy sencillo y otra muy importante para su diseño. Esta grafiquita me la volé de internet y la verdad me encanta porque no conozco quién la desarrolló, pero es un genio, que nos dice muy bien cómo quieres tu proyecto. Si lo quieres rápido y barato, seguramente te va a salir mal hecho, ¿no? Pero si lo quieres rápido y gratis, pues seguramente vas a tener como proyecto una estafa. Si lo quieres bueno y barato, no puede ser rápido. Necesita tiempo, necesita madurarse, no puedes agilizar las cosas y mañana tener un programa cuando lo acabas de implementar hoy, mañana sea state of the art. Tienes que ir creciendo y madurándolo. Si lo quieres bueno y rápido, pues sí, tienes que hacer un trade-off y entonces te va a costar más dinero, ¿no? Y si lo quieres como que todo rápido, bueno, bonito, pues va a ser una utopía. Eso no existe. Los programas de compliance se van desarrollando con el tiempo porque es un tema, como bien decían en el chat, cultural. No es un tema que se desarrolle echándole agua, metiéndolo al microondas y en 30 segundos tienes tu programa. He hablado por hora 40 y algo, hora 20 y tantos minutos. Entonces, ¿qué les parece si abrimos el micrófono? Preguntas, ver, Pues sugerencias.
La verdad está buenísimo. Hemos tenido mucha participación, lo cual agradezco de todo corazón a todos los espectadores, a todos nuestros invitados que están aquí con nosotros. Y hay una pregunta que llamó mucho mi atención que dice, es de Luis Gabriel González. ¿Cómo? A ver, mira, es que me están llegando muchísimas. Me dice, ¿cómo proporcionamos una mejor cultura en nuestras organizaciones? ¿Buscamos dentro de la misma o debemos reforzar con una consultora externa? Cuando hablamos de cultura, yo creo que tenemos que ver los dos factores. A ver, eh, siempre es bueno tener un apoyo externo que nos guíe en cuáles son los pasos, qué ha funcionado en otras empresas de igual tamaño, en la misma industria, etcétera. Pero para efecto de cultura siempre va a haber el elemento interno. O sea, veámoslo como una familia de repente, ¿no? O sea, podemos tener la asesoría de un psicólogo, de un maestro, de un coach, pero siempre la familia, los miembros de la familia son los que van a saber lo que les funciona o no. Yo te diría que van de la mano. Nunca empezar con una consultora, sino, a ver, la pregunta primera que tiene que hacer es, ¿por qué estamos estableciendo un programa de compliance? ¿Por qué queremos como empresa tener un programa de compliance? Si es para hacer un check the box, sí, la consultora te va a dar te puedo dar ese programa fuera de la cajita, lo abres, lo pones en las carpetas y ya lo tenemos. Culturalmente no te va a funcionar. Si lo que quieres es cambiar cultura, sí es importante tener esa asesoría, pero todo se trabaja interno y de preferencia de adentro hacia afuera, con los fundadores, con el management, porque ellos son al final del día quien tiene que compartirlo y poner el ejemplo, sobre todo. Eso es algo bien importante. No me pidas que haga un programa de compliance cuando tú haces todo lo contrario, porque entonces el jefe, el gran jefe pluma blanca, es el que está mandando esa señal, que es mucho más poderosa que cualquier señal que yo pueda dar. Ok. La siguiente pregunta, Carlos, es, ¿cuál es tu opinión sobre el buzón anónimo para reportar comportamientos al interior de la empresa? El buzón anónimo es solamente uno de los canales. La verdad es que en mi experiencia funciona a ciertos niveles. Por ejemplo, cuando teníamos la parte de la maquila, había los buzones. Aquí está la trampa. ¿Quién abre el buzón? Ah, pues los abre el manager o lo abre el de recursos humanos que nadie confía o el de la planta. No, tiene que ser un lugar seguro para que la gente te pueda poner ahí lo que realmente está pensando, lo que quiere reportar. El contra del buzón es que nunca vas a tener un punto de contacto con la gente. Vas a tener un montón de sugerencias, un montón de quejas, pero si tú quieres regresar con ellos y decirle, oye, quiero darle seguimiento, esta vale la pena, a menos que te pongan el nombre o forma de contactarlo, que rara vez ocurre, por lo regular son anónimos, te quedas como en medio. Es de, hay un problema de acoso. ¿Y a quién le pregunto? Al del papelito tal. Entonces, el tema del buzón limita mucho esa comunicación. Es bueno siempre y cuando les digas, oye, pues ese es solo un canal, pero tienes estos canales, la línea de emergencia, puedes acercarte conmigo, con recursos humanos, y sobre todo reforzar el tema de la confidencialidad, ¿no? Es confidencial y no se pueden dar represalias. Creo que es esencial. No me encanta como única opción, pero si estás muy limitado, asegúrate al menos, uno, que si les dices el tema de confidencialidad, que tú seas el que abre por ahí ese buzón y que eso no va a llegar, no se comenta en un comité o va a ser tal, porque posiblemente los miembros de ese comité van a ser los reportados. Y tercero, que en la medida de lo posible te den un punto de contacto por si tienes dudas o preguntas, o justamente para ayudarles. Si no, se va a convertir justamente en un buzón donde a recibir hate. Ok, ok, Carlos. Aquí están preguntando, ¿puede ser un buzón a través del formulario de anónimo de Google? Formulario anónimo de Google. La verdad es que no lo he utilizado. Hay algunos forms, sé que hay algunos forms que Google te permite hacer. Lo que pasa es que cuando lo haces a través de eso, usualmente identifica quién lo está poniendo. O sea, tú puedes ser mandatorio o no, y la identificación del usuario que lo está poniendo con la dirección. Y por el otro lado, limitas el acceso a ese formulario únicamente a la gente que tenga acceso a computadoras. Si estás en industrias donde no toda la gente tiene acceso a mail o tiene una computadora, podría limitarse por ahí un poco. Pero en la medida que se puedan hacer anónimo o que puedas Ok. al menos no darle tracking, creo que podría funcionar. Otra pregunta, es que no alcanzó a ver, ¿Ombudsperson puede ser interno o recibir todas las denuncias? Hay organizaciones que tienen una función híbrida, que el ombudsperson o el ombudsman, que
que es el defensor del pueblo, ¿sí? De ahí surgió este tema, que es donde tú puedes reportar cualquier tipo de situación, es independiente del equipo de investigaciones. Lo que hacen estos es buscar que no se viole una política, pero que se respeten los derechos también de los trabajadores y que no haya ningún tipo de represalia. Puede ser 12. Yo, como lo he visto, la mayor parte de las veces es interno y por el nivel de influencia, además, y de contactos que tiene hacia dentro de la organización, podría funcionar, pero depende mucho de presupuesto, de headcount que te puedan dar. De uno podría ser alguien externo, mientras se garantice que esta persona tiene acceso justamente a los distintos niveles de la organización. Ok, bueno, creo que hasta el momento tenemos un poquito más atrasadas, pero yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. En tu experiencia, a veces las áreas como comunicación, marketing, recursos humanos, se ven un poco aisladas de esta parte del compliance, o sea, como que es algo totalmente aislado. Y en mi perspectiva, mi opinión, es que todas las áreas tienen que estar involucradas en un programa de compliance, definitivamente, desde el valor de la marca, la imagen de la marca, la parte del producto, como lo comentaste, lo cual llamó mucho mi atención, porque a veces como compliance o área de compliance o la parte oficial no vemos no tenemos esta visión general de la empresa y cómo mezclar el programa dentro de todas las áreas y cómo hacer que eso también funcione para darle valor a esto, ¿no? Y eso es bien importante, o sea, era lo que comentamos un rato, la verdad es que debes buscar darle esa misma imagen corporativa. La mayoría de las empresas o están yendo hacia allá, tienen una imagen del tipo de letra, los colores, cómo se puede utilizar la marca, etcétera. Si tú te mandas un correo que sea plano, plano como burro de planchar, que no tenga esta identidad de la marca, que no tenga el tamaño, ni la fuente, ni los logos, lo que vas a ocasionar es esto viene de afuera, es de adentro. Y segundo, creo que sí hay que desmitificar el tema compliance. Algunas ocasiones lo que hemos hecho como consejos prácticos es, hay que hacer juegos, literal, o sea, haces un entrenamiento, ¿cómo te cercioras de que haya tráfico en tu página o que la gente lo entendió? Haz un juego y regala cualquier cosa. La verdad es que la gente se mueve con cosas bien sencillas. No tiene que ser un automóvil, ¿eh? Muchas veces es swag, o voy a regalar algo que traiga el logo de la marca. Pídele a marketing que te dé materiales promocionales, mochilas, tazas, vasos, y por ahí es un concurso, ¿no? Lo hemos hecho con, ve por ejemplo este video, o resuelve esta trivia y las primeras 10 personas se van a llevar esto. Las bases están en mi sitio interno, con lo que le genero tráfico al sitio, y que la gente de repente se dé cuenta que, mira, pero hay un video, pero hay una política, pero hay un entrenamiento, y pones ahí las bases. Participan en las bases, ahí sí con un Google Form, le dices, bueno, los primeros 10, y después esos primeros 10, pues les mandas la taza, la mochila, lo que tengas en la mano, y entonces a esa parte también te ayuda con la identificación de las personas. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido, en lo personal, una plática, yo creo que todos los que estamos aquí, una plática extraordinaria. Agradezco muchísimo, muchísimo tu participación, también a todos los que se conectaron, tanto en Facebook como aquí por vía Zoom. Y pues bueno, Carlos, el día de hoy te queremos dar un gran reconocimiento por parte de todo el equipo de GMC y también por toda la parte de la audiencia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por compartir tu experiencia y por ser la gran persona que eres, porque sí, realmente es un tema también del ser humano y esta parte de congruencia, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carlos, por haber estado el día de hoy. Te lo voy a hacer llegar vía WhatsApp y vía correo electrónico y gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, al contrario, un placer, y esperemos haber no hecho tan tediosa esta hora y media, un poquito de todo lo incluimos, pero muy agradecido, al contrario, con ustedes por la oportunidad de compartirlo, y gracias a ustedes por organizarlo. Una última pregunta acá, quedó de Giovanni. Sí, te recomiendo que crees un convenio, un No Disclosure Agreement con tus terceros para tener elementos legales por las interacciones que vas a tener. Para no dejar uno en el tintero. Para no dejarlo acá, de hecho me estaban preguntando, ¿cómo estás en redes sociales, en LinkedIn? Yo les había compartido, pero si nos gustas compartir también. La verdad es que no sé cómo estoy. Lo que pasa es que cuando uno se llama Carlos García, encuentras 400 millones de similares y de homónimos. Déjenme ver. Carlos A. García, y así es, así lo encuentran en LinkedIn.
De todas formas, la presentación que compartió el día de hoy, Carlos, también se las vamos a hacer llegar. Perfecto. Yo les voy a poner aquí mi número de... Siempre, para mí es mucho más fácil el WhatsApp, la verdad, es 55 26 91 6477. Por si quieren que también se las comparta por esa vía, mándenme un WhatsApp y con todo gusto se las comparto. Y pues bueno, agradecemos muchísimo, muchísimo el día de hoy tu participación, a todos los que están aquí y están muy al pendientes porque vamos a seguir teniendo jornadas que realmente estén aportando este valor, porque a veces lo necesitamos y necesitamos tener otras visiones y aprender muchísimo. Muchas gracias, Carlos, por todo y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ahí les dejé el link al LinkedIn, justo. Gracias, José Luis, gracias, Rita, Javier Cervantes, a todos los que están conectados, les mandamos un abrazo, que tengan un día maravilloso y pues bueno, nos estamos viendo el próximo mes con una próxima jornada, vamos a tener algún invitado o invitada especial también, así es que estén atentos y les mando un besote, chicos. Gracias, Carlos, por todo. Gracias, chao, chao.